Bienvenidos a Sustos que dan gusto. Y otros que no tanto. Presentando a Dami Hermida Y a Lilo Chick. Comenzamos. Toma, cierto. Bienvenidos a esta primera edición donde un par de godines y Otakus. van a narrar historias de terror, suspenso, anécdotas, ¿qué más? De misterio, mitos y todo lo que se les pueda ocurrir que es más allá, definitivamente. Pues esta noche hablaremos sobre sucesos que pues hemos quizás no vivido, pero que alguien muy cercano, ya sea nuestros abuelos, nuestros papás, pues nos han llegado a contar y que nos ha marcado de por vida. Sí, claro, y a quien no le contaba una historia que su abuelo, que sus papás, o sea, vivencias así de cada familia, y yo siento que cada familia tiene una historia, güey. Sí, Y una historia chida, así que dices, güey, no manches, neta, ¿te pasó eso? O sea, yo siento que todo el mundo tiene una, güey. Entonces, pues como veníamos diciendo, traemos dos historias, una que se llama El Compa. Y otra que se llama La Casa del Estadio. Bueno, pues esta historia que les voy a contar es una historia que me contó mi papá. O sea, esta historia nos la contó mi papá ya cuando nos habíamos ido de donde vivíamos en ese entonces, que les voy a contar pues qué pasó ahí, ¿no? Y bueno, esto, haz de cuenta que el contexto es, y esto yo no lo sabía, o sea, de hecho hay muchas cosas que yo me estoy enterando ahorita que digo, no manches, no manches, ya papá. dicen, cuéntalo bien. Digo, al final, la historia también son chismecitos. La historia tiene chisme. Pero todos Si alguien me hubiera dicho eso en la secundaria, creo que hubiera sido mi materia mi materia favorita, favorita, ¿no? El chismecito. El chismecito, güey, o sea, pero bueno, retomando, sí, güey. Retomando, esta historia sucedió en Jaltipan. Jaltipan es un pueblo. No, Bueno, aguanta, es una ciudad. Es una ciudad, ¿no? Sí, Es una sí. ciudad, más o menos, sí. O sea, es una ciudad, obviamente, pues, pequeña. Que fue desarrollada en su momento, porque ves que cuando tenían la de. ¿Qué era? ¿Azufre? Eran las sufreras. Ajá, eran pudientes ahí, todo el hombre. Pero. Pero pues no, valió que eso y nada, todos son normales ahora. Lo chistoso es que Damaris y yo nos conocimos cuando estuvimos en la prepa, o sea, teníamos que 16, 15, 16 años más o menos. De la prepa. Ajá. Y, o sea, y ambas de una ciudad que se llama Cozoleacaque, Veracruz. Somos veracruzanas, jarochas. Pero bueno, el caso es que lo chistoso es que, les digo, nos conocimos en Cozoleacaque, en la preparatoria, ya grandes, y de repente pues ya conociéndonos y contando un poco, resulta que ambas vivimos en Jaltipan, Ajá. la misma edad, ¿no? De la O sea, misma edad y ajá. coincidimos en que Jaltipan tiene algo raro, ¿no? Sí, o sea, y las historias que nos pasaron allá, se le llaman chaneques, a esas personitas mágicas. Que pues bueno, ya saben que son traviesos, aquí en Quintana Roo se le dice como aluches, ajá, pero viene siendo lo mismo. El caso es que coincidente a ambas nos pasó una historia con ese tema. Similares, ¿no? Sí, porque dicen, bueno, no sé tu casa, Ajá. pero ahí donde yo vivía en Jaltipan había un árbol de mango muy muy grande, o sea, se veía que tenía un chingo de años ahí, tanto que ya hasta el concreto lo había levantado las raíces, o sea, no sé por el piso, sí, ¿no? sí, o sea, un árbol tremendo. Entonces dicen que los chaneques habitan en árboles muy antiguos. Y fíjate que casualmente en esa casa donde vivíamos había un árbol atrás muy grande y frondosísimo. O sea, igual de mango, que el mango es común, muy común allá pues en sí, Jaltipan. ajá, sí, o sea, se da demasiado, tanto que hasta llega un punto en que ya no sabes qué hacer con tanto mango. Se te pudre ahí, Se ¿no? te pudre, o sea, lo regalas y aún así, pues bueno, Sí. cosa rica. Muy rico. Pero sí, o sea, realmente es lo que tiene Jaltipan, que como dices tú, es una ciudad quizás que se tardó en desarrollar y Ajá. conserva todavía muchas cosas pintorescas que tuvo Ajá. pues desde el inicio, ¿no? Inclusive desde la arquitectura de las casas y todo lo demás. Sí, ajá, tienen Sí. un toque ahí como que... Vintage. Sí, la neta. Bueno, tal que la historia
empezó cuando yo todavía estaba chica, ¿no? Les digo, yo tenía 4 o 5 años, yo no me acuerdo muy bien. Así que como me la contó a mí mi papá, la voy a contar desde el contexto que tenía él. ¿no? Sí, que, ¿vale? que lo pudo ver mejor, ¿no? Ajá, que él que lo vivió y que lo supo todo el tiempo, porque déjenme contarles que nosotros no lo supimos hasta que nos salimos de esa casa, o sea, nunca supimos nada, siempre como que pasaron cosas y todos, ¿por qué será? Y mi papá así, ay, quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Estás loco. Bueno, resulta que en ese entonces mi papá estaba muy metido en una iglesia, ¿no? Ujú. Entonces estaba así como que muy bien, dentro de ese grupo de la iglesia. Y resulta que la iglesia estaba en Jaltipan. Ah, ok. Entonces eso yo no lo sabía. Dice que el pastor que estaba ahí le dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Jaltipan? Y aquí te queda más cerca la iglesia y todo eso. Ah, mira. Ajá. Y mi papá pues tranquilamente dijo, bueno, pues vámonos para allá. Tranquilamente, ¿no? Entonces tal sucedió que que él en su trabajo tenía unos como pues compañeros conocidos que tenían una casa en Jaltipan. Entonces le dijeron, oye, pues yo tengo una casa, ¿no? Te la rento. ¿A huevo? Sí, te la rento. Fácil, llegó. A la madre. Todo el mundo conoció a tu papá. Vente a Jaltipan, a huevo, sí, güey. Oye, ¿te rento una casa? Sí, Sí, claro que sí, sí. ¿necesitas algo más? Más pídelo. Tu Bueno. papá andaba divoso. Sí. El caso es que esas personas le dijeron, no, pues yo tengo la casa, te doy las llaves, ve a verla. Y nota eso, qué raro, porque ¿quién te dice te doy las llaves por mucha confianza? Vamos y la vemos, ¿no? Sí, no. Ajá. Y le dicen, no, pues ten la llave y tú ve a verla. O sea, ponle así que mi papá era desconfiable, ¿no? Pero pues no cualquiera dice ten las llaves y vete, ¿no? Ajá. Entonces mi papá tranquilamente fue, vio la casa, dijo, pues está bien, está grande, está en una zona principal, pues ¿por qué no, no? Entonces pasa que él dice que sí, ya le iba a rentar, ya nos íbamos ya estaba el plan de mudarse, y que la mamá de este amigo Ajá. le dijo, oye, pues supo que mi papá se iba a mudar y y ella conocía a mi papá. Entonces les dijo, oigan, a ver, aguanten, ya le contaron qué pedo. Y ya le contaron qué pedo y, o sea, obviamente no dijo eso, Pero así la cuento yo. Así la imaginas. Ya le contaron y pues los otros no, pues no le hemos contado. Y oigan, pero como no le van a contar si es alguien conocido, ¿no? Sí, o sea, como no que muy cuate, no que muy chingada. muy cuates. Y pasa y que le dicen, no, pues tienen que contarle porque es conocido nuestro, es amigo, o sea, imagínate que es como si yo dijera y te rento una casa y está toda ahí con fantasmas. Ahí se ahorcaron 3 personas, una familia completa. Pero tú tranquila. Ok. No mames, si ves la mancha ahí, tú tranquila, Si es una mancha roja, es pintura. Claro. Bueno, tal que entonces la señora sí le dijo a mi papá, le dijo, oye, ven, quiero hablar contigo. Mi papá fue y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te queremos contar algo, ¿no? Le empezó contando que, para empezar, los dueños de la casa, el hijo de la señora y su esposa, nunca la habían vivido, no habían vivido ahí. Resulta que ellos estaban viviendo en otro lado y se la estaban rentando a una señora. Pero la señora era santera, hacía brujería y todas esas cosas, ¿no? Entonces pasa que ellos ya se mudan de regreso a donde estaban, no sé si estaban en una ciudad del norte, por ahí así. Se mudan para Jaltipan otra vez y pues le piden la casa a la señora, ¿no? Ajá. Y van y habitan su casa y dice que, o sea, no dejaron pasar 2. Ellos dicen que estaban sentados en la sala de su casa y que en eso
escuchan cómo empiezan a tirar como si fuera un bote de monedas, así, y que empiezan a escucharse las monedas caer ahí en la sala, así, imagínate, así, cayendo las monedas. Y ellos, o sea, no fue así de que nos pasaron 2, nos pasaron 3, no, ellos en ese momento agarraron y vámonos, sí, que es una reacción, punto la verdad, inteligente, ¿no? Sí, no mames, vamos. Ya hemos visto demasiadas películas de terror como para quedarnos a una segunda, ¿no? Güey, eso mismo te iba a decir, que definitivamente desde la primera decisión que tomó tu papá suena a película de terror cliché, güey. O sea, mira, para empezar, una religión. O sea, llega un sacerdote a convencerte de ir a un pueblo amable, donde vas a estar cerca de la comunidad y todo, ¿no? Suena una película de Midsommar. Y de repente llega alguien y me ofrece muy amable en la casa. Sí, así de, no, tómate, en mi carro también, y a mi esposa si quieres, ven el pedo, o sea. Y ya de ahí, pues ya se muda a la casa, todo parece perfectamente estable, bien, todo demasiado chido. Y luego empiezan a suceder tazas. Y empiezan a hacerle madre y el papá no lo quiere creer. Ajá, siempre hay una alerta que luego no quieren creer, ¿no? Ajá, sí, o sea, el pinche fantasma así con el cuchillo y ellos en negación, no, estás viendo cosas. Obviamente es el vecino disfrazado. Obviamente. Sí, no mames. Pero bueno, sí, bueno, hasta ahorita, güey, más para el contenido de serie de terror, güey. Sí. De película, güey. O sea, si le agregamos muchas cosas, una película. Definitivamente. Y cliché. Pero bueno, resulta que ellos agarraron y se mudaron de ahí. Ok. Y entonces, espérate, es que ya no sé si esto pasó antes o después, pero resulta que empezaron a rentar la casa a otras personas y nadie duraba, todos se iban al mes, todos se iban, y todos la misma pregunta, y que por qué se va, y que no sé qué, no, es que ahí pasan cosas. Bueno, yes. Tal que, mi papá es, él no cree en esas cosas. Ajá, sí. No cree en esas cosas. Y pues él se empezó a reír, dice, a mí me contaron eso y yo me reí, dice. Pero o sea, sí le advirtieron. Sí le dijeron, pero él se empezó, dice, pues yo me reí, dice, la verdad, yo me reí porque yo no creo en esas cosas. Ok. Y dice, entonces agarré y pues lo primero que se me ocurrió, porque ves que que en ese momento estaba muy cercano con la iglesia, fue y le preguntó al pastor, oiga, ¿qué piensas? Más que nada, ¿qué piensas? Ajá. Y dice que el pastor le dijo, pues tú sabes que los demonios existen y que no solo es uno. Y en ese momento se sintió el verdadero terror. ¡La madre! Si existe lo divino, obviamente. Ajá, sí, o sea, sí, ¿no? Si le preguntas a alguien de la iglesia, obviamente te va a decir, existe el bien y el mal, existe Dios y existe el demonio, existen los ángeles y los no puedes pensar que es solamente una cosa existe. Ajá, no existe el bien sin el mal, ¿no? Sí, a huevo, ¿no? Entonces, pues él le dijo, pues existen los demonios también y no es uno, son muchos. Esos que están ahí, pues son demonios, ¿no? Eso es lo que él le dijo a mi papá. Y entonces mi papá dijo, pues, ¿qué hago, no? Dice que también le preguntó, ¿qué hago? Yo, la verdad, si a mí me hubieran dicho son demonios, yo no la rento, o sea, todavía no la había rentado. Ya la había rentado. O sea, solo la íbamos a limpiar para mudarnos y acomodarnos. O sea, todavía no la habitaban, ¿no? Todavía no la habitábamos, pero ya estaba rentada, ándale. Y entonces, pues él le dijo, pues, ¿quién es más grande? Porque, pues, o sea, dijo, ¿quién es más grande? Y mi papá dijo, no, pues Dios. Y entonces ya pues, lo bajó y ya él lo subió. Entonces dijo, pues voy a ir a la casa y voy a orar ahí. Entonces dice que él agarró. Otro cliché de película de terror, amiga, te lo tenía que decir. Sí, o sea, va a perturbar y alterar el lugar. Típica historia de terror. Le llaman al padre para que vaya el padre. Váyase de ahí, o sea, ya no, es mi casa. Sí. Bueno,
Tal que dice mi papá que sí lo hizo. O sea, dice que él llegó y dice que se metió a uno de los cuartos y dice que en esos track se le cerró la puerta. Oh, mames. Y dice que dijo, no, pues voy a orar. Ya, güey. Ya, y dice que él en el momento que empezó, dice que enseguida sintió la presencia, dice. O sea, dice, yo sí sentí la presencia y se me empezó a erizar todo el cuerpo, dice. Se me empezó a erizar todo el cuerpo, dice. Y yo me quedé ahí, dice, un rato, terminé de orar y me salí, dice. Y ya, pues limpiamos la casa, dice. No le dije a tu mamá, limpiamos la casa, la barrimos y que nos mudamos. No mames. Ajá, nos mudamos. O sea, Tuvo que o sea, otra vez cliché de película de terror. Tuvo que llegar al límite en que, o sea, tuvo que gastar todas las ideas para ya al final decidir lo que desde un principio iba a decidir. Debió haber decidido, ¿estamos de Ajá. acuerdo? Para ahorrarse al fin. Nos pasó se acabó. ya. Pero, sí. Ok. Sí, qué buena historia, la neta. Ok. Netflix, si estás viendo, bueno, si en un futuro Puede llegas a ser ver una esto, serie. Una serie no, pero una peli sí. una miniserie, güey. Una Güey, miniserie. hace unos, no es cierto, ayer terminé de ver una serie buenísima que se llama Bebé Reino, güey. Ah, yo la vi, está en el top. Güey, La quiero ver. vela, güey, o sea, 7 capítulos, 7, 8 capítulos, pero vale toda la maldita pena. Si eres fan de todos estos temas psicológicos sociales, lo recomiendo. Pero bueno, perdón. Bueno, pequeño comercial, ¿qué Netflix. Ya sabes. Patrocinando. Bueno, el caso es que. Ya, buscando patrocinio, no sé yo. El caso es que pues nos mudamos y todas estábamos chicas. Y la verdad, yo recuerdo la casa y sí recuerdo que me daba un poco de miedo porque justo atrás de la casa estaba el estadio. Y el estadio en ese entonces pues no estaba como que muy renovado, ¿verdad? Entonces, o sea, de noche estaba todo oscuro, no veías Lleno de ni un monte, foco, ni un sí. foco prendido. Atrás yo me asomaba a la barda porque estaba la barda, estaba la casa y atrás todo oscuro, Sí. oscuro, no veías nada. Y aparte era la última casa de una calle. O sea, mi casa era la última casa de una calle y del otro lado estaba el estadio. O sea, topaba con el estadio porque ahí terminaba la calle. Sí. Entonces, o sea, yo recuerdo pero que me daba miedo porque yo veía muy oscuro y volteabas a ver a través de la ventana, o sea, estaba el cuarto y volteabas a ver la ventana y no veías nada. Y aquí no, bueno, uno chiquito, la oscuridad es lo que más le mata. Sí, no, Ajá. definitivo. Entonces, o sea, yo no recuerdo que me hayan pasado muchas cosas, yo solo recuerdo una vez que yo estaba jugando afuera de la casa, enfrente, porque los vecinos estaban construyendo y tenían un cerro de grava. Y entonces yo jugaba con el vecinito y el vecinito tenía sus remolques. carritas. Sí, ya te lo había contado. Tenía sus carritos y yo jugaba con él. Entonces en una de esas yo dije, voy por otro juguete, ¿no? Entonces agarré, me meto al portón, estaba el portón y estaba la entrada de la casa y se cierra la puerta. Y yo sí recuerdo que se prendió la radio, teníamos una grabadora así rectangular, de esas que tienen cassette y CD. Sí. Ajá, Sí, creo que todos tuvimos una. Ajá, Sí. se prendió, pero yo, o sea, de verdad que en ese momento no recuerdo haber tenido miedo ni sentido nada, o sea, solo sé que se prendió y sé que no había más que mi mamá, pero no estaba ahí. Entonces yo agarré y rodeé la casa y me metí por la otra puerta, agarré lo que iba a agarrar y me salí. O sea, yo sí, así como que tranquilamente. Ajá, así como quizás te sorprendió. Ajá. Bueno, fíjate que eso pasa, pero sí, ahorita te cuento otra. Ajá, o sea, como tal, eso fue lo único que yo diría, me pasó esto, no le encontré explicación, pero en ese momento yo me asusté. Pero a los que sí les pasaron cosas, por ejemplo a mi tía, que le jalaron creo que los pies, le enredaron el cabello, o sea... yo espero que nunca en la vida me pase esa mamada de que te caen los pies, o sea... Eso es bien... No, o sea, Gerardo me acaba de contar que en el hospital, o
sea, Gerardo es mi novio, perdón. Contexto. Ponte en contexto, que en la clínica, perdón, le jalan los pies. O sea, él está descansando. Sí, o sea, Y le jalan. Sí, o sea, él utiliza uno de los cuartos donde, pues, ¿sabes? Obviamente lo ocupan para pacientes, pero es el que está disponible y se duerme. Y, o sea, sí me ha platicado que le han jalado los pies, que le han tocado la puerta y que abre y no es nadie y pregunta qué pedo, ¿quién tocó? Y nada. No, no, nada, o sea, neta, sí está como que, pues, está cabrón, ¿no? Porque sí, es que yo siento que los hospitales en sí también son lugares que deben de albergar muchos tipos de energías, sí, porque güey. ahí pasan muchas un cosas, verguero ¿no? de cosas y sufrimientos y mamadas, Ajá. o sea, neta, yo creo que son lugares pesados, pero Sí. la admiración que yo siento, porque si algún día vamos a hablar sobre temas de hospital, o sea, son las mejores historias. Sí. O sea, son las historias que tú dices. Las de los guardias. La de los guardias de seguridad, o sea. Cada cosa que ven. Sí, o sea, güey, ellos están en la noche solos, o sea, en la oscuridad. O sea, definitivamente les crees, o sea, no mames, no están locos. Pero bueno, tocando el tema de lo que te decía hace rato de tu historia, o sea, eso era lo que decíamos hace rato de Jaltipan, de que eso me lo platicaste. Y no mames, o sea, cosas muy parecidas me pasaban, te digo, cuando igual nos mudamos. Te digo, estaba este árbol de mango enorme, la casa era grande de hecho, y a mí me daba mucho miedo cuando era de noche, o sea, desde que llegamos a vivir a esa casa yo desarrollé un pavor a la oscuridad, pero así una cosa fea, o sea, neta, literal, el clásico de la sábana así hasta la cabeza. Que se todo y que ni sí, pies o asomen, sea, era mi escudo de protección, o sea, es cierto, el meme es cierto. La leyenda es real. La leyenda real, hijo. Y el caso es que desarrollé, pues te digo, mucho miedo a la oscuridad. Y cosas curiosas que me pasaron fueron, por ejemplo, o bueno, también que le pasaron a mi hermana. Mi hermana, la menor, tenía creo que 1 año o 2 años. Ella aprendió a hablar desde muy chiquita. Ajá. O sea, balbuceaba, decía una que otra palabra. Y en el patio trasero había como estas rejitas de bebé para que ella no se saliera. Ah, okay. Y entonces ella siempre se asomaba y así con su manita, o sea, lloraba y señalaba como una bodeguita que teníamos y decía, ay, pero así llorando, o sea, de desesperación que, o sea, ella en su vocabulario, o sea, lo poco que podía expresar, exacto, o sea, vio que, o sea, ella trataba de explicar que ahí había algo que le daba miedo, o sea, ella señalaba y obviamente nosotros pues nos asomábamos y era así como que, verga, no hay nada, o sea, pero ella sí siempre fue como que muy sensible a esas cosas y eso me acuerdo que yo lo veía y era así como que no mames, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué ves? O sea, y desde ahí empezó como ese terror psicológico, o sea, así de no mames, ¿qué hay? Y ya empecé yo como que a notar cosas, por ejemplo, una vez que estaba yo jugando con mis muñecas y estaba mi cama y papás no lo hagan, ahora yo me doy cuenta que es un error. Estaba mi cama y estaba la pared y encima de donde yo dormía había 2 repisas de cristal. O sea, definitivamente peligroso. O sea, imagínense, un temblor o chingada su madre, ¿no? No sé de quién fue la maravillosa idea, ya estaba así la casa. Pero bueno, ahí me tocó dormir, ¿no? El caso es que pues un día estaba en la cama jugando con muñecas y cuando era así yo lanzaba las almohadas al piso porque luego si tiraba algo así pues rebotaba, se quedaba en la almohada, ¿no? El caso es que yo estaba jugando y de repente veo como el reflejo o como el no sé, la silueta de lo que estaba pasando, el cristal literal de la nada se cayó así. Hacia un lado. Hacia un lado. O sea, estaba bien colocado. Y de repente se deslizó. O sea, yo nada más sentí como que y no se rompió, como tenía las almohadas en el piso, cayó sobre la almohada y no se rompió. Y es ahí donde pasa esas cosas que tú sabes que no es normal y dices, verga, pero pues ya mejor ni le muevo más, ¿no? O sea, lo ves y dices,
Desafían la lógica, pero no me quiero meter. Exacto, o sea, así como que, pues, quizás, o no sé, algo, o sea, como que empiezas a engañar a tu mente a decirle, tiene una explicación lógica, ¿no? A lo que pasó, y yo no sé. Ajá, que luego cuando pasan cosas, eso es lo que dicen los papás, no, es un tlacuache. No, es un gato. Otro gato, y así, ¿no? Sí, o sea, el caso es que yo de niña agarré el cristal, estaba muy pesado, y ¡pum!, lo coloqué de nuevo en su lugar. Ajá. Y seguí jugando como si nada hubiera ocurrido. Es que digo que de niños no lo dimensionamos, no lo procesamos igual que un adulto. O sea. Sí, no, y o sea, los extremos, ¿no? De niños estás como más estoico, los bebés sí son súper sensibles. Exacto. Y ya los adultos quizás tu mente ya está más concentrada en otras ondas, definitivamente es raro, ¿no? Pero el caso es que eso. Y lo otro cabrón que dirías tú, o sea, que te marca, es que mi hermana y yo compartíamos el mismo cuarto y cada una tenía su camita individual. La culera nunca me dejaba dormir con ella, o sea, era 8 años mayor que yo y pues, ¿cómo crees? Sola. Sí, a huevo. El caso es que yo me acuerdo perfectamente cómo ella tenía un reloj de estos que hablaban que cada vez que daban la hora, y haz de cuenta de cuando lo apagabas o se descargaba el reloj, la voz decía, son las 5, o sea, pero así, así descargada. Sí, estaba culerísima. El caso es que, te digo, una noche estábamos durmiendo, yo como siempre no podía dormir porque tenía yo miedo, y en eso veo clarito una silueta, o sea, de una persona muy chiquita al lado de la cama de mi hermana. Y yo así de, no mames, qué pedos, o sea, y yo en cuanto lo vi, o sea, neta, me aterroricé. Y, o sea, chingo a mi madre, yo sí me acuerdo bien cómo la manita, o sea, así como que la sombra de la manita de esa cosita o persona, apagó la alarma justo dando las 12 y sonó esa madre de son las 12. No, yo me privé. O sea, ya cuando vi eso y lo escuché y todo, no, me privé. O sea, neta, o sea, siendo una niña me recé todos los Padres Nuestros y los Ave María que en ese momento pude yo conocer. Todo lo que recordaba de catecismo. Exacto, y no mames. O sea, neta, sí, eso sí, me acuerdo que pues mucho más me privé, o sea, de la oscuridad y todo. Y bien curioso, eso que te estoy hablando, yo tenía entre 7 y 8 años. Y ya de ahí nos regresamos a vivir a mi casa de Naranjito, ahí en Cozolia, y todo bien. O sea, por ejemplo que iba a cumplir apenas los 9 años, o sea, realmente no había pasado tanto tiempo. Y llegamos a esa nueva casa y, o sea, todos como si nada. O sea, neta, pude dormir ya bien en las noches, ya yo tenía mi cuarto propio, o sea... hasta eso, dormía sola y nada. Y no pasaba nada, exacto. Entonces, pues sí, o sea, sí, hay lugares que sí tienen. Sí, o sea, que esas cositas, ponle tú que dicen que no son malos, que solo son traviesos, lo que sea, pero chicos, son malos, o sea, si te. No lo sé, no sabes, o sea, hasta no quieres averiguarlo, y no quiero conocerlos. Sí. Y pues bueno, esa fue la historia, la neta, de la casa ahí que estuvimos en Jaltipan. Al final, o sea, sí pasaban cosas, pero mi papá siempre fue así de que, ay no, sí, fue otro. O sea, lo minimizó también para que nadie de nosotros, pues tuviera miedo, ¿no? E incluso cuando pasó eso de que le jalaron los pies, creo que fue a mi tía, y que el pelo, no sé, que se lo enredaron ahí en el DS. O sea, que fue, de seguro no te amarraste el cabello, de seguro, o sea, cualquier cosa con tal de que, fue un pájaro, con tal de que nadie sintiera miedo, ¿no? Sí, y ya cuando nos fuimos de la casa, fue que, pues que ya nos contó, ¿no? A todos de que, oigan, ¿saben qué? Ni siquiera recuerdo cómo empezó esa conversación de, oye, en la otra casa espantaban. Puta, 10 años después, no. No, pero aguanta, o sea, quizás esta persona no fue tan sincera en su momento, pero sí hubieron personas que le dijeron, oye, güey, esa casa, la neta, no. O sea, y mira, moraleja de la historia. Si más de una persona te dice, hey, güey, esa casa, hay algo, cabrón, güey,
güey, no lo pienses. Sí, O sea, no. no tienes nada que pensar. O sea, si está con todo lo que deseas y es perfecta, algo hay. O sea, Sí. O sea, recuerda que así empiezan las películas de terror. ya, simple. Sencillamente Sí. así. Sí, Y ¿no? pues sí, güey, eso. Y pues, la otra historia que vamos a contar Ajá, es la sí. de el compa. O sea, realmente, el compa en mi familia, o sea, el nombre representa, bueno, el significado es fuerte, Ajá. pero pues como era lo que nos contaba mi abuelito, o sea, el poder hablar del compa suena medio turbio, pero la verdad hasta sentimos bonito, porque es una historia que el abuelo nos platicó en su momento. Y, Sí, claro, al o final sea, fue algo que compartió él desde exacto, su corazón, exacto, ¿no? sí. Y tú dices, ok, sí, sí está cabrona, pero, güey, es algo que me recuerda mucho a mi abuelito, Sí, ¿no? O sea, a mí me encantaba hablar con él, o sea, neta era una persona que tenía siempre una historia, o sea, tenía diferentes historias, pero bien chistoso, siempre te terminaba contando la misma. O sea, y te contaba algo diferente y Y se relacionaba con la misma. Ajá, y de la nada, o sea, ya te contaba lo que ya te Ajá. había dicho 2, 3, 4, pero no te aburrían. O sea, neta, era así como que le daba otro feeling cada vez que lo platicaba, era así como que, y eso a mí de niña, la verdad yo con mi abuelito y mi corazón siempre. Pero bueno, Sí, los abuelos son los mejores narradores. o sea, no, neta. Y bueno, esta historia del compa, pues es de cuando él era niño, haz de cuenta que pues allá, no, la primera aparición En vivo, en vivo y en directo, en cámara. No fue nada. Bueno, el caso, hablamos del compa, ¿no? Se empieza esta madre, Bueno, pero a ver, la historia del compa, ¿dónde es? perdón, ¿Dónde es pues no sé exactamente porque hay locaciones así, pero Ajá. está entre Catemaco y San Andrés Tuxtla, y pues todo el mundo sabe, bueno, todo México sabe que Catemaco es tierra de brujos. Tierra de brujos. O sea, la neta. Completamente. Sí, o sea, no mames, allá hay de todo, ¿no? Y el caso es que pues mi abuelito, esto fue más o menos por 1940, él ahora tenía entre 9 y 10 años, y él vivió con sus padrinos. Sus padrinos pues le brindaron pues educación y todo lo demás, y él fue uno de los pocos niños afortunados que pues pudo ir a la primaria. Entonces aprendió a leer y escribir, y ya fue ahí donde la verdad tuvo una buena vida, una buena infancia dentro de sus primeros años, pero no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, que al final terminaron regresándolo con su mamá. Okay. O sea, su mamá era viuda, algo así. Okay. Y terminó regresándolo con su mamá, y su mamá ya se había casado con otro señor que se llamaba Clemente, Clemente Amado, algo así. El caso es que este señor pues era una persona que no sabía leer. Entonces, pues cuando llega mi abuelito, la verdad mi abuelito era su padrastro, Ajá. pero siempre, por lo que a mí me cuenta mi mamá, siempre platicaba cosas muy agradables del señor. O sea, que era una persona muy, muy buena. El caso es que este abuelo tenía una particularidad de que él era adorador de la hechicería y de cosas por ahí medio ocultas. No quisiera decir de la muerte ni del diablo, porque realmente creo que el tema de él era mucho más amplio que eso. O sea como que sí tenía que ver, pero no era como que a un fanatismo así, a una sola cosa, ¿no? O sea, sí, al final hay como varias ramas, ¿no? Sí, porque, sí. O sea, hay brujería, hay santería, Ajá. hay chamanería y muchísimas variaciones de prácticas, sí, ¿no? o sea, él solamente como que le llamaba la atención un poco de todo, ¿no? Okay. De eso, por lo que yo entendí. Ajá. El caso es que él tenía un grimorio, se llama. Él tenía un grimorio que son estos libros antiguos que son como recetarios o como hechizos. Sí, como hechizos Hechizos más que nada, que hacían hechizos. las brujas, Ajá. Entonces pues, contenían cosas ahí medio pesadas. Y él tenía ese libro, pero como él no sabía leer, entonces pues no lo pudo leer, ¿no? O sea, como que se ve que por algo alguien se lo regaló, él lo consiguió, pero
hasta ahí. Sí, él lo tenía, pero nomás no lo No usaba, más, ¿no? pues no, nomás lo conservaba. El caso es cuando llegó el abuelo, o sea, mi abuelito, Ajá. de niño, pues ya ahí él dijo, pues tú me vas a ayudar. Entonces dice que se iban, como a una bodeguita que tenían ahí cerca, y no es cierto, no todas las noches, solamente los martes y los viernes, él se jalaba a mi abuelito y le decía, a ver, me vas a ayudar a leer un libro. Porque dicen los brujos que son los días para hacer los famosos oficios, algo así se llaman. Okay. Oficios, o sea, es como la práctica, ajá, ¿no? como la práctica. Como practicar las cosas sí, que son los días para la brujería, o sea, que no lo puedes hacer cualquier día. Los martes y los viernes. Los martes y los viernes, ajá. Frutas y verduras. No se lo pierdan, martes y viernes. De brujería. Sí, el caso es que solamente los martes y los viernes, pues era que le decía, vente, me vas a ayudar. Y mi abuelito le leía el contenido del libro, y el abuelo Amaro, pues empezaba como a repetir, a recitar, o sea, todo lo que repetía todo lo que repetía todo, le leía. Okay. Y dice que en una ocasión él sacó una cajita donde tenía cabellos largos y así ondulados, y mi abuelito vio ese cabello y dijo, ese es el cabello de mi mamá, o sea, reconoció el color y... esposa, o sea, su actual esposa del amado, ¿no? Tu abuelita. Oh, sí, exacto, mi bisabuela. O sea, de tu bisabuela. Ajá. Ok. O sea, la mamá de mi abuelito se casó con este señor, o sea, era el padrastro, y o sea, y mi abuelito identificó que era el cabello de su mamá. Ah, ok. El caso es que sacó el cabello, sacó un anillo de oro liso, y en una vela, como que metió el cabello dentro del anillo y puso así el anillo encima de la vela. Y dice mi abuelito que él se acuerda que mientras él leía y el señor amado repetía lo que él leía, o sea, que conjuraba, que el anillo empezó a levitar, o sea, que subía y que bajaba, que subía y que bajaba. ¿Con qué fin? No sabemos, pero sí llegó un punto en que la mamá de mi abuelito pues sí le prohibió ayudar al señor Amaro. A mis abuelos. No te pases de lanza, está chiquito, sí, y mira lo que le enseñas. Sí, o sea, sí llegó realmente a decirle a eso, es que ya no quiero que lo estés ayudando, y yo me imagino que también le dijo al señor Amaro, hey, deja de pasarte de verga con mi hijo. Perdón, se cortó. Tuvimos por ahí fallas técnicas. Es nuestra primera edición y van a seguir así. Y no esperen más de nosotros porque somos godines. Y porque necesitamos presupuesto, sí, así que denle like, por favor. Sí, ya saben, apoyen. Apoyen a la causa de esos godines que ya no quieren ser godines. Pero bueno, el punto es que, sí, te estaba yo diciendo que el abuelo Amaro, pues bueno, le pedía esto a mi abuelito y todo lo demás, y su mamá llegó a un punto en que le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya fue, ya. Sí, ya no te pases de lanza con el morro. Sí, o sea, hijo, ya no quiero que por favor le leas nada a este señor, que es mi marido. Y yo me imagino que también, pues, al abuelo Amaro le dijo, hey, o sea, ya, no te pases de lanza, ¿no? Sí, porque haz de cuenta que esto que les conté del anillo fue una de las ocasiones, o sea, aparte hubo otras donde lo mismo, pues mi abuelito de niño le leía, o sea, y el otro repetía lo y que estaba leyendo, cosas. y pasaban cosas, o sea, en una de esas ocasiones él escuchó clarito cómo lanzaban como piedras a la puerta, o sea, y que retumbaba la puerta y era de como si alguien quisiera entrar. Y tú dices, no mames, o sea, neta, o sea, sí, por eso yo creo que mi abuelito de niño llegaba y le contaba a su mamá, la noche pasó tal cosa y ya. Yo creo que la señora no, o sea, quizás dijo, bueno, pues a mi marido le llaman la atención esas cosas, pero yo creo que ya cuando tuvo ayuda de mi abuelito que le leía. Sí, porque ya es mi hijo, ¿no? Ya, o sea, o sea, yo creo que ya cuando le contaba dijo, no mames, esta madre sí está pegando, ¿no? Sí es real. O sea, tú haz lo que quieras, pero mi hijo va a aguantar. O sea, esta mierda es real, o sea, ella nos dijo, no, ni madres, o sea, yo me imagino que ahí donde ya no fue tan crédula y dijo, o sea, realmente sí, o sea, Amaro sí está haciendo cosas y está utilizando a mi hijo. Y es que ahí te va, la abuela
Estefania, creo, la verdad no recuerdo bien cómo se llamaba. Ella... Que es tu bisabuela, ¿no? Es mi bisabuela, perdón. Lo culpaba mucho, o sea, eran de esas relaciones tóxicas donde ya sabes, ya no se querían, pero... Sí, típica, ¿no? Relación. Ajá, de ya grandes, pero la abuela culpaba mucho al señor Amaro de que por ella, o sea, por todas las porquerías que hacía, ella abortó. Que muy seguramente ella juraba y perjuraba que Amaro había vendido a su hijo, ajá, el alma de su bebé, y ella se me robó la lengua, adjudicaba todo eso, sí. O sea, por eso llegó un punto que yo creo que la abuela también, la bisabuela, perdón, sí tuvo. Sí, dijo, no quiero que le pase algo a mi hijo, ¿no? O sea, sí, no mames, capaz sí, ahí también me lo vende, o sea, no mames, ni la debe ni la teme, ¿no? Sí. Pero eso es lo curioso que te platicaba yo al principio de la historia, o sea, pues son temas bastante fuertes, o sea, sí. Y sin embargo, lo que mi mamá me platica de este señor Amaro, del bisabuelo Amaro, o sea, era una buena persona, o sea, fue buen abuelo, fue buen papá, o sea, y digo, no estoy diciendo, no estoy generalizando de que las personas satánicas son buenas, o sea, al rato no quiero que empiecen a decir eso, o sea, que empiecen a transgiversar, ¿no? Ajá, pero realmente en el caso particular de él, o sea... Sí, o sea, la perspectiva que ustedes tienen de su bisabuelo es que era bueno con todos ustedes, ¿no? Ajá. Era, o sea, nunca dirías, esta persona es mala o hace cosas raras. Sí, o sea, era no raro, te lo imaginas, ¿no? Y sí. Creo que el único que vivió todas esas cosas fue tu abuelo, ¿no? Ajá, o sea, él sí. Fue tu abuelo y tu bisabuela. Sí. Y fíjate que historias como estas hay más, que yo creo que estaría chido que lo platicáramos en la segunda edición, porque hay más historias del compa. O sea, yo sé que el abuelo vivió mucho, ¿eh? Sí, o sea, la continuación del compa todavía sigue, ¿eh? O sea, todavía hay cosas más fuertes que... Perturbadoras. O sea, esos relatos, fíjate que a mí sí de niña me los llegaron a contar, pero como dices tú, llega un punto en que ya no te acuerdas. Sí, pero la que sí tiene muy, muy presente estas historias, porque fue la que convivió mucho más con mi abuelo, y que aparte ella es muy literaria y todo esto, o sea, fue mi prima Cristal. O sea, de hecho, yo antes de que hiciéramos todo esto le hablé, bueno, le mandé unos audios y le dije, oye, fíjate que pues tengo este proyecto, esta idea con mi amiga y el tema va a ser ¿no? Ajá. Me acordé de las historias del compa, de mi abuelito, pero la neta ya no me sé al 100% qué fue primero, qué fue después, ¿verdad? Entonces le digo, oye, ayúdame, mándame audios contándome la historia. Y sí, o sea, y yo te los compartí, o sea, neta, la manera en que Cristal lo contaba era así una cosa que te dices, wow. O sea, qué bueno que le pregunté, porque yo la verdad, si lo hubiera contado a lo que yo me acordaba, o sea, realmente no hubiéramos tenido contenido para más, o sea, del compa. No, y sí tuvo bastantes historias muy fuertes tu abuelo, y qué bueno que alguien de la familia se quedó con eso. O sea, todas esas historias que él contó, ¿no? Sí. No, entonces esperen la segunda parte del compa, o sea, les digo, va a estar mucho más fuertecito. Esto fue como que el inicio, ¿no? O sea, el inicio del final. Pero bueno, el inicio de una gran historia. Pues yo creo que damos por terminado este primer capítulo. Sí. La verdad es que pues no sabemos cómo vaya a terminar todo. O sea, realmente estamos improvisando por lo pronto, pero sí nos gustaría hacerlo como pues un hobby, ¿no? Real. Sí, la verdad es que sí, a mí me gusta, me late y estuvo muy buena. Sí, o sea, muy buena. Sí, esperen los bloopers. O sea, neta, todo un dilema armar todo esto. Sí, mis respetos, neta, mis respetos, pero ahí la vamos a llevar. Pero lo voy a lograr. Esto va a llegar. Pero la ingeniería en sistemas va a lograr conectar los micrófonos porque... Voy a volver a ingeniera en audio, sí, claro, sí. No me va a ganar unos micrófonos. Pero bueno, dale. Nos vemos, se cuidan y apoyen a la banda. O sea, like, compartir. Chao. Bye. Se cierra nuestro primer podcast.